Hay una calle en cualquier colonia de la Ciudad de México, o quizás en Monterrey o Guadalajara, donde todas las mañanas salen dos hombres a trabajar. Vamos a llamarlos Beto y Luis. Los dos tienen la misma edad, los dos trabajan en la misma oficina, Godín, y lo más increíble de todo, los dos ganan exactamente la misma quincena. Si tuvieras sus recibos de nómina, no podrías diferenciarlos. Pero si entraras a sus casas a las 3 de la mañana, verías dos mundos que no se parecen en nada. Beto vive en lo que yo llamo el ruido constante. Su casa es bonita, tiene una pantalla gigante que todavía huele a nueva y en la entrada hay un carro del año. Pero Beto no duerme. Beto da vueltas en la cama porque sabe que el lunes tiene que dar el abono de la tienda, que la tarjeta de crédito ya llegó al límite y que el préstamo que pidió para las vacaciones de diciembre ahora le está quitando el sueño en marzo. Para Beto, el dinero no es una herramienta, es una cadena. Cada vez que suena su celular, el corazón le da un salto, no de alegría, sino de miedo de que sea un despacho de cobranza. Beto siente ese bochorno mexicano, esa vergüenza de que, aunque parece que le va bien, por dentro siente que se está ahogando en un charco de lodo que él mismo cavó. Luego está Luis. Luis vive 3 casas más allá. Su televisión es más chica, su carro tiene unos años encima y quizás no tiene los tenis de marca que Beto presume en los domingos familiares. Pero Luis tiene algo que Beto daría todo su patrimonio por comprar: silencio. Luis apaga la luz y se duerme en 3 minutos. No tiene llamadas pendientes, no le debe a la tiendita y nadie lo busca para cobrarle. ¿Cuál es la diferencia? ¿Luis es un genio de las matemáticas? No. ¿Luis no tiene deseos de comprar cosas? Claro que los tiene. La diferencia es que Luis decidió ser el arquitecto de su propia tranquilidad, mientras que Beto dejó que el banco diseñara su vida. Beto compró su felicidad a plazos, y ahora está descubriendo que los intereses de la felicidad prestada son los más caros del mundo. Luis entendió que la deuda no es solo un número en el buró de crédito, es una hipoteca sobre tu libertad futura. Cada vez que Beto firma un pago chiquito, le está entregando al dueño del banco 2 horas de su trabajo de la próxima semana. Beto ya no trabaja para él, trabaja para un señor que vive en una loma y que ni siquiera sabe su nombre. El camino para salir de deudas no es fácil, pero es el único que te va a dar libertad real. Si estás listo para darle la vuelta a la tortilla y tomar las riendas de tus finanzas, únete a la comunidad y suscríbete. No permitas que el sistema te hunda. Échale ganas, limpia tu nombre y nos vemos en el próximo video. Un día, Luis estuvo donde está Beto ahora. No creas que nació sabiendo. Luis también tuvo ese momento de abrir la cartera y sentir un vacío en el estómago. Pero en lugar de pedir otro préstamo para tapar el primero, Luis hizo algo que parecía una locura. Se detuvo. Dejó de correr. Lo primero que hizo Luis no fue ir a pagarle al banco, fue ir a pagarse a él mismo. Juntó 3,000 pesos, peso sobre peso, sacrificando las salidas a los tacos y los refrescos de la tarde. Guardó ese dinero en un sobre y escribió: Mi paz. Ese fue su fondo chiquito. Beto, cuando se enteró, se rió. Luis, ¿qué haces con 3,000 pesos guardados si le debes 20,000 al banco? Eso es una tontería, le decía. Pero lo que Beto no entendía es que ese sobre era la barda que protegía a Luis. Cuando a Luis se le rompió la tubería del baño, no usó la tarjeta, usó su sobre. No se hundió más. Beto, en cambio, cuando tuvo una emergencia, tuvo que ir a la casa de empeño. Esa es la diferencia entre construir sobre roca o construir sobre arena. Después de asegurar su fondo, Luis tuvo que hacer lo más difícil: el desmonte del caos. Agarró un cuaderno, se sentó en la mesa del comedor y por primera vez en años prendió la luz. Anotó todo. No dejó nada fuera. Miró a los ojos a la deuda de la tienda, al préstamo de nómina y al favor que le debía a su cuñado. Luis sintió ese frío en el pecho al ver la suma total, pero al mismo tiempo sintió un alivio extraño. Ya no era un fantasma, era un plano de demolición. Empezó por lo más pequeño. No buscó la deuda con más interés, buscó la que podía matar más rápido. Necesitaba una victoria,
Necesitaba sentir que el terreno se estaba limpiando. Cuando Luis liquidó esa primera deuda de 1,000 pesos, algo cambió en su cara. Ya no caminaba encorvado por la oficina. Mientras tanto, Beto seguía intentando jinetear el dinero, pagando el mínimo de una tarjeta con el dinero de la otra, como quien trata de apagar un incendio con gasolina. Beto pensaba que el problema era que ganaba poco, pero el problema era que su casa financiera no tenía planos. Era puro parche sobre parche. Bloque 3. La entrega de la obra, la reconstrucción de Luis, no fue un milagro de un día para otro. Fue una serie de no constantes. Luis tuvo que decir no a ser padrino de la fiesta de 15 años de su sobrina. Tuvo que decir no a la cooperacha para el regalo caro del jefe. En México, decir no a la familia o al grupo social duele más que un golpe, porque sentimos que estamos fallando. Pero Luis sabía que si no decía no ahora, nunca podría decir un sí de verdad en el futuro. Luis entró en lo que llamamos intensidad de obra. Su vida se volvió minimalista por necesidad, no por moda. Vendió cosas que tenía acumuladas en el cuarto de atrás, cosas que Beto todavía estaba pagando pero que ya no usaba. Cada peso extra iba directo a la siguiente piedra en el camino. Y entonces llegó el momento de la negociación final. Luis no fue al banco a pedir permiso, fue con el dinero en la mano. Para ese entonces, algunas de sus deudas ya tenían meses de atraso. Luis sabía que el banco prefería recuperar algo que no recuperar nada. Se sentó con el despacho de cobranza y negoció lo que aquí llamamos una quita. Tengo 5,000 pesos aquí. Es todo lo que hay. Si los quieren, cerramos el trato hoy. Pero quiero mi carta finiquito. Ese papel, la carta finiquito, fue para Luis como el título de propiedad de su propia vida. Cuando salió de esa oficina con el papel sellado, se sintió más ligero que nunca. No era solo que ya no debía dinero, era que ya no debía explicaciones. Su tiempo volvía a ser suyo. Sus horas de oficina ahora se transformaban en comida para su familia y ahorros para su futuro, no en dividendos para un accionista desconocido. Hoy, cuando Beto y Luis se encuentran en la calle, se saludan con afecto. Beto sigue quejándose de la economía, del gobierno y de que la quincena no rinde. Sigue mirando su reloj caro pero con la prisa de quien debe el tiempo. Luis lo escucha, le sonríe y sigue su camino con paso tranquilo. Luis ya no es un esclavo del sistema de pagos chiquitos. Luis es un hombre que reconstruyó su hogar sobre la base de la realidad, no de la apariencia. Salir de deudas no es una cuestión de suerte, es una cuestión de arquitectura. Es decidir que vas a dejar de construir las mansiones de los dueños de los bancos y vas a empezar a poner el primer ladrillo de tu propia libertad. No importa qué tan profundo sea el hoyo donde estás hoy. Si dejas de cavar y empiezas a diseñar el plano para salir, el sol siempre vuelve a salir. Porque la verdadera riqueza no es lo que puedes comprar a crédito, sino la paz que sientes cuando sabes que no le debes nada a nadie. Esta historia de Beto y Luis no es un cuento, es lo que veo todos los días en este canal. Sé que muchos de ustedes se sienten hoy como Beto, atrapados en ese ruido que no los deja dormir. Pero también sé que cualquiera puede empezar a ser Luis. No tienes que liquidarlo todo mañana, solo tienes que empezar a juntar esos primeros pesos para tu propia seguridad y dejar de alimentar al monstruo de la apariencia. Si sientes que este camino de reconstrucción es el que quieres tomar, quédate aquí con nosotros. Suscríbete para que sigamos diseñando este plan juntos. Y dime en los comentarios, ¿quién eres hoy y quién quieres ser mañana? Vamos a platicarlo, porque nadie nos enseñó esto en la escuela. Pero aquí estamos para aprender entre nosotros. Nos vemos en la próxima, con menos deudas y más sueño tranquilo.